Les voy a hablar sobre la crisis financiera. ¿Qué es la crisis financiera? Es una perturbación más o menos repentina que se produce por la pérdida considerable de valor en instituciones o activos financieros. Una insuficiencia de liquidez afectando así al sistema financiero que rige un país o una región a nivel mundial, perdiendo credibilidad, fuerza y poder. Voy a hablar sobre la crisis económica global y su impacto sobre el país. Los impactos de la crisis económica se sienten con creciente fuerza en todos los países de América Latina. A contrapelo de muchos discursos oficiales, no hay país alguno que pueda considerarse blindado frente a los embates de la crisis. En Ecuador, una de las amenazas económicas de corto plazo es una potencial iliquidez, agravada por la dolarización. En los últimos años, la economía ecuatoriana dolarizada se ha financiado por una serie de ingresos externos. Los principales han sido las siguientes: las exportaciones de petróleo, las influencias positivamente y por la recuperación de los precios del crudo, las remesas de los trabajadores ecuatorianos en el exterior, el endeudamiento externo de agentes económicos privados, pues el Estado no ha tenido mayores presiones para endeudarse debido a los elevados ingresos petroleros. Las inversiones extranjeras, normalmente poco propensas para llegar a Ecuador, experimentaron una recuperación en el año 2008. La crisis financiera del 2008 ocurrida en Estados Unidos es recordada por su gravedad y sobre todo por su rápida propagación en todo el mundo. Lo que empezó como una bonanza terminó en la quiebra de bancos muy importantes. El 15 de septiembre de 2008, la caída de Lehman Brothers se consideró como la mayor quiebra en la historia de los Estados Unidos, la cual a su vez marcó el inicio de la crisis. 2 días después, la Reserva Federal rescataba a AIG, la mayor aseguradora del mundo, con un crédito de $85.000 millones. Posteriormente, eventos como estos se replicarían en todo el mundo. Incluso un país como Islandia, aparentemente alejado de la cultura occidental, se vería gravemente afectado. Se puede decir que el origen de esta crisis mundial se da luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Esta tragedia generó pesimismo e inestabilidad. Entonces, para reactivar la economía, los bancos centrales bajaron la tasa de interés de referencia para incentivar a las familias y a las empresas a consumir e invertir más. La Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, mantuvo niveles del 1% por varios meses. Como era tan barato pedir prestado dinero, hubo un exceso de gasto por parte de los estadounidenses, principalmente para la compra de vivienda. ¿Cómo se originó la peor crisis financiera de la historia? La crisis financiera del 2008 se desató de una manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. En el año 2016 se provocó aproximadamente en octubre del 2007 la llamada crisis de la hipoteca subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera breve desde inicios del 2008, afectando primero al sistema financiero estadounidense y luego al internacional, generando como consecuencia una profunda crisis de liquidez y causando indirectamente otros fenómenos económicos como la crisis alimenticia global, la crisis bursátil de enero del 2008 que se inició en Estados Unidos y luego la crisis mundial que afectó directamente a España en octubre del 2008 y en conjunto la crisis económica en escala internacional. ¿Qué es una burbuja inmobiliaria? Una burbuja inmobiliaria es un incremento efectivo e injustificado de los bienes inmuebles o bienes raíces, ocasionando generalmente especulación. Algunos por necesidad, otros para especular. El asunto puntual es que los bancos otorgaron numerosos créditos hipotecarios a clientes sin el respaldo suficiente, es decir, con bajos niveles de ingreso y alto riesgo de morosidad en los pagos. En algunos casos a personas sin empleo ni ingreso. En pocas palabras, eran hipotecas de alto riesgo porque se entregaban a personas con baja calificación crediticia, de ahí el nombre de hipoteca subprime. Por otra parte, los bancos se empeñaron en crear nuevos instrumentos financieros relacionados con el boom inmobiliario.
Varios créditos hipotecarios eran empaquetados en un título para intercambiarlo en el mercado financiero. Otro de los instrumentos es la permuta de incumplimiento de crédito, el cual consiste en que el comprador de un título contrata a una empresa y le paga una suma periódica, y en caso de que se deje de pagar el crédito, la empresa le responde por el valor total. Si esta información no es fácil de asimilar, ese era el objetivo implícito de estos instrumentos, que solo los intermediarios financieros los entendieran a profundidad. De hecho, no había regulación para este tipo de títulos. Aún así, el problema no era ese, era que los deudores dejaran de pagar simultáneamente. Ecuador no se vería afectado por las caídas bursátiles ya que su mercado de valores es apenas local. No obstante, analistas consideran que el país deberá recortar gastos para evitar un colapso económico derivado de la crisis financiera mundial. Pero veremos cómo la crisis mundial en el 2008 afectó al Ecuador y de qué manera. En el año 2008, Ecuador tuvo una ventaja sobre los demás países del mundo en el momento que presentó la crisis económica o la burbuja financiera, como un blindaje a Ecuador para no ser afectada. En este caso, ¿qué dijeron los expertos, los economistas? Dijeron que Ecuador igual tenía que bajar los gastos para poder ellos solventar la crisis económica mundial. Hoy, ya después de una década, ya siendo el 2018, ¿nos vemos todavía afectados por esta situación de la crisis económica? Sí, puesto que una persona que ha comprado una casa en $100,000, $90,000, endeudándose con el banco, en este momento se queda sin trabajo y no puede pagar la casa. La vende la casa, la venderá en $60,000, $70,000, quedando igual con una deuda de $30,000, pero sin casa y sin trabajo. Los mercados mundiales de inversión continúan en etapa crítica. Ya no solo es la bolsa de valores de Estados Unidos, sino las de Europa, América Latina y hasta Asia. Pero ¿por qué la situación está así? Imagínese usted el mercado común y corriente donde hace las compras los fines de semana. Imagínese ahora que aquí las comerciantes solo ofertan los productos, pero no hay quien los compre. Eso afecta además a los productores, quienes deberán recortar al personal que elabora esos productos. Es decir, afecta a todos. Entonces toda esa contaminación ya ha ido tomando a todos los países y por eso se está llamando una crisis mundial. Aunque de esta crisis, países pequeños como el Ecuador pueden sacar provecho. Las inversiones que se realizan en las bolsas de Quito y Guayaquil son locales, lo que inmuniza los negocios que se realizan en las mismas. En la medida en que habrán una gran cantidad de capitales que este momento, cuyos propietarios tomen la decisión de encontrar más atractiva la oportunidad de invertirlos en el Ecuador. Pero para ello, a más de las buenas condiciones externas, se debe tener reglas claras en el manejo económico interno. Por sanidad habrá que hacer una revisión y una disminución del presupuesto planteado. Creo que eso va a tener que hacerse y hacer lo que se hace cuando se está en crisis, ¿no? Que es gastar menos. Sino el efecto, aunque tarde, llegará. Más aún si el principal afectado es el mayor socio comercial del Ecuador. Estados Unidos representa el 45% de nuestras exportaciones. Alex Llanos, de Televisión Telegrama. Con respecto al petróleo, desde enero del 2007, el precio del petróleo comenzó una senda alcista que le llevó a su máximo nivel en junio del 2008 con llegar a un precio de $121 por barril. A partir de ese momento, los precios se desplomaron. El informe del Banco Central indica que el promedio por barril del crudo ecuatoriano llegó a $44.60 hasta mayo del 2009, lo que significa una importante reducción en comparación al periodo del mismo año del 2008, que alcanzó a $99.70 por barril. La burbuja inmobiliaria estadounidense. Todo comenzó en el 2002. El entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dijo que parte de cumplir con el sueño americano era contar u obtener con una casa propia. Así pidió ayuda al sector privado, con miras a que el mercado de capitales facilite el financiamiento hipotecario a las personas de ingresos más bajos. Tras el anuncio del presidente Bush, la Reserva Federal redujo rápidamente las tasas de interés del 6% a solo el 1%.
Este crecimiento de créditos alcanzó a personas de clase desfavorecida, sin ingresos fijos. Este tipo de hipoteca fue bautizada como hipoteca subprime, que en realidad eran activos con alta probabilidad de no pago. A raíz de que la burbuja hipotecaria estalló, en principios los activos se desplomaron. Los deudores de las hipotecas optaron por devolver las casas a los bancos, pues se les salía mucho más barato devolver a seguir pagando un préstamo que, en ejemplo, una casa estaba valorada con la hipoteca en $300,000 cuando su monto en realidad en aquel momento era de $50,000. Voy a hablar de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son el mecanismo que a través de él se intercambian los activos financieros y el lugar donde se definen sus precios, ¿sí? También podemos decir que los mercados financieros se basan en la ley de la oferta y la demanda, es decir, cuando hay un bien o servicio que se compra a un bien determinado, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de los mercados financieros? Entre las funciones de los mercados financieros podemos encontrar que las 4 principales, que son poner en contacto a todo el mundo que quiere intervenir en él, fijar un precio adecuado a cualquier bien activo, ¿sí? Proporcionar liquidez a los activos, reducir también los plazos y los costos de intermediación, ¿sí? También podemos decir que los mercados financieros se clasifican por la fase de negociación, que son mercados primarios y secundarios. Los primarios es donde tienen lugar a una primera colocación de un activo financiero para poder ser emitido, ¿sí? Y los secundarios es donde se negocian los activos una vez emitidos con el primario, ¿sí? Al igual por el plazo. En el plazo también se clasifican en mercados al contado, en mercados a plazo y en estos podemos hacer una compra-venta que coincide con la entrega del bien o activo financiero adquirido, ¿sí? También vamos a hablar de lo que es los mercados por el grado de organización, ¿sí? En los mercados que se subdividen a su vez en mercados organizados y mercados no organizados. Entre los organizados, estos se rigen por reglas y normas de las cuales se pueden atenderse en todo el mercado, ¿sí? Y los mercados no organizados es donde se especifican las condiciones de compra-venta que son fijadas libremente por las partes intervenientes. En conclusión, la crisis financiera se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera extremadamente grave a inicios del año 2008, contagiando primero el sistema financiero de los Estados Unidos y luego trasladándose a áreas internacionales, teniendo una profunda crisis de liquidez. En un principio, los bonos inmobiliarios ofrecieron al inversionista un alto rendimiento junto a un bajo riesgo. La crisis se convirtió en crisis de deudas en diferentes países, especialmente en los de las eurozonas y países desarrollados. Esto hizo consecuencia de que los gobiernos tuvieran que realizar numerosos rescates financieros para salvar empresas de probables quiebras. La crisis, como lo había mencionado, fue originada en los Estados Unidos y duró hasta aproximadamente el 2014. Sin embargo, en países como España, en la actualidad, aún no se llega a la conclusión de determinar si ya la crisis ha terminado. Entre los factores que se atribuyen en la crisis son los fallos en la regularización económica, la gran cantidad de delitos cometidos por bancos,
sobrevaloración de los productos, la crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados. Gracias.